Buenos días a todos. Ahora estamos en el día. Eh, Quería primero decir por mi lado que estoy contentísimo de tener, después de muchos años con nosotros, a un querido amigo, Juan Pablo Murillo, cuyo CV o currículum vitae ya lo va a decir Raúl, y no sé si nos va a tomar la mitad del programa. Pero en fin, estamos contentos en esto. Hola Raúl, hola, todo el mundo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer realmente poder conversar con ustedes a la distancia. Una maravilla del mundo en que vivimos realmente, ¿no? Ujú. Lo, Claro lo que malo, sí. lo malo es que se extrañan los abrazos, pero Es, eso. Es verdad, es verdad. Bueno, acá saludándolos a ustedes, es un honor realmente para los dos compartir contigo este programa, Juan Pablo. Además de tener una amistad de larga data, yo tengo profunda admiración por ti, por el trabajo que has hecho durante todos estos años y, y quisiera compartir con los que nos vayan a ver en este programa eh, tu background, ¿no? Para poder enfocar, digamos, el, la mirada que tú tienes, no solamente por lo que vamos a hablar ahora, sino en general por lo que ha sucedido en el paso del tiempo. Bueno, Juan Pablo Murillo es máster en epidemiología, trabaja o ha trabajado y está trabajando en diseños de política de salud pública, ha tenido cargos de alto funcionario público en la alta dirección del Ministerio de Salud y de Salud. Es actualmente docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Medicina. Tiene la cátedra de Sociología y Antropología Médica. Es investigador de sistemas de salud. Tiene como hobby ser historiador de la salud. Es editor general de Anas de la Salud y es hincha de la U. Cosa que mucha gente lo va a tomar bueno, le va a impresionar más esa faceta tuya probablemente. en el internado Lolo Fernández fue mi paciente, en el Wow. Revaliati. Wow. ¡Wow! Eso es Tuve histórico. el honor y el privilegio de servir al más grande, ¡Wow! al dios de la galaxia suprema. Lo conocí, lo conocí además ya con su Alzheimer instalado, ¿no? Mm. Lo cual fue una experiencia muy fuerte, pero durante toda mi rotación de medicina interna estuve ahí sirviendo a Lolo. Es Wow. un honor, un privilegio enorme de la vida, ¿no? Claro. Bueno, Bueno, a ver. César, no sé si podríamos empezar esta conversación con una pregunta muy general, Ujú. pero que definitivamente creo que amerita eh, hacerla. Estamos viviendo una situación del país, bueno, no sé cómo calificarla, yo prefiero que la gente misma lo califique eh, de acuerdo a lo que tú vas a decirnos y de acuerdo a la información que ellos tienen, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual del país, Juan Pablo? Bueno, yo veo al país eh, atrapado en lo que es pues un cambio de época, ¿no? O sea, la crisis del Perú no es una crisis cualquiera, es una crisis donde prácticamente podemos decir finalmente que estamos muy cerca de ser un estado fallido y donde además se han quebrado los lazos que nos unen como una colectividad nacional, ¿no? Lo cual es profundamente grave y muy poca gente, digamos, eh, tiene, muy poca gente es capaz de entender la gravedad de lo que eso significa, ¿no? Entonces, más aún, porque en las últimas décadas nos han vendido un relato de que ya estábamos pues así a centímetros del desarrollo y finalmente ahora estamos pues viviendo un infierno. Entonces, eh, para mí es una mezcla de sentimientos encontrados primero
yo creo que la mejor palabra que define esto es la de perplejidad, ¿no? Porque es una suma de sensaciones que te dejan así y finalmente te obligan a tratar un poco de hacer un enorme esfuerzo por tratar de entender un país que es muy distinto pues al país que vistes en tu juventud o al país que vistes cuando saliste de la universidad o ejerciste sus primeros años, ¿no? Los cambios en el Perú son impresionantes, son dramáticos y, y a veces nos cuesta entender la magnitud de ellos, pero con todo yo creo que, como decía el maestro Julio Kogler, los peruanos somos por naturaleza irracionalmente optimistas. Así que yo siento que algo bueno saldrá de esto, aunque va a ser un proceso, un parto muy prolongado, ¿no? Esto de eso no se sale mañana ni pasado. Nos van a tomar lustros recomponer y reconstituirnos como una comunidad nacional, como un país con cierta visión de futuro, ¿no? Ahora, perdón, una pregunta. Esto de constituirnos como una nación, por ejemplo, ¿te acuerdas tú de Benny Anderson que decía esto de las comunidades imaginarias, ¿verdad? Que de alguna Sí, forma eso es lo que constituía una nación. Nosotros creo que nunca hemos tenido algo semejante, porque en el Perú es bueno, muchos países en realidad, incluso claro. acá en Estados Unidos, es un cúmulo de naciones que en alguna forma tienen un horizonte común, ¿verdad? Un horizonte imaginario, un horizonte de expectativas más o menos común. Eso no siento que se ha dado en el Perú, ¿verdad? Ese horizonte. Claro. Lo que pasa es que en el Perú lo que hemos tenido es un discurso oficial aglutinador y homogenizante, ¿no? Aglutinador en el sentido de una noción oficial de país y un discurso de mestizaje y de inclusión oficial que obviamente tenía mucho discurso, pero que finalmente era relativamente aceptado por todos, ¿no? Entonces, todo ese orden finalmente se ha roto. Ese discurso ya no es aceptado, sino es rechazado por un sector muy importante de la sociedad. Y por otro lado, también ese discurso que de una u otra manera apuntalaba a un orden jerárquico, una estructura jerárquica estamental de la sociedad, también se ha roto. Entonces, las élites ahora ya no controlan, no tienen posibilidad de controlar el país. Por eso es que hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo, la crisis además es mucho más compleja que eso, ¿no? Porque lo que está ocurriendo también, y eso no se ve, son colapsos de ecosistemas, desplazamientos de poblaciones. Hay un montón de procesos subyacentes a esta crisis que están transformando grandemente el país. Entonces, sin embargo, en lo simbólico predomina esta noción de violencia y desorden, que es lo que ha instalado ciertos medios que finalmente nos desconcierta, ¿no? Nos desconcierta y nos llena de confusión, ¿no? Más aún cuando vemos cada vez nuevos actores cuya presencia nos sorprende, pero tampoco hacemos mucho esfuerzo por entender, ¿no? Mm. Eh, Así es, mira, Juan Pablo, una de las cosas que han comentado algunos periodistas que tienen sus programas digitales es cómo salir de esto, ¿no? Ya nos has adelantado que esto va a ser, obviamente, un parto prolongado y doloroso para salir de esto. Pero ¿qué alternativas hay? Hay una encuesta que ha dado a conocer, no lo ha publicado, no sé si lo ha publicado en su revista Hildebrand en sus 13, pero lo hizo en el podcast del lunes César Hildebrand, en la cual Ipsos, a pedido de Perú 21 o del Grupo El Comercio, hizo una encuesta, entonces han publicado los resultados de la encuesta, excepto la pregunta a ¿por quién votarías si las elecciones fueran hoy? Les mostraron una cartilla con los mismos candidatos de la elección 2021
Y creo que ya es de público conocimiento que en la primera vuelta pasaban nuevamente Castillo y Keiko, 16% Castillo, Keiko 11%, y en la segunda vuelta ganaba Pedro Castillo. En el imaginario que Castillo estuviera con posibilidades de postular, obviamente, ¿no? Entonces, habría que ver la cartilla, ¿no? Para poder tener una interpretación más adecuada de eso, ¿no? No sabemos cuántos de los que han sido encuestados han decidido que su voto sería nulo o viciado. Entonces, yo creo que podría no tener un panorama general del asunto, pero, en fin, ¿qué opinión te merece esos resultados? César Hildebrand menciona que las cosas no han cambiado en el Perú, como que si no hubiera pasado nada, pero ha pasado mucho y la gente sigue pensando igual. ¿Qué opinión te da eso? Bueno, es evidentemente la fragmentación existente actualmente, ¿no? Sin embargo, hay cosas que están cambiando y que no tienen antecedentes, ¿no? Por ejemplo, que hayan algunos políticos que están viajando, por ejemplo, al sur andino para reunirse con comunidades, con alpaqueros, con, con cooperativas, ¿no? O para sentarse con las élites regionales, ¿no? Y comenzar a hablar del país. Ese es un fenómeno absolutamente inédito en los últimos 40 años, ¿no? O sea, hay varios actores políticos emergentes que provienen de las élites peruanas, pero sin embargo están yendo a la sierra a hablar con la gente, ¿no? Con los líderes locales, o que están tratando de articularse con las élites regionales. Ese es un fenómeno nuevo, porque tradicionalmente la política siempre se ha hecho desde Lima. Y, y incluso la política de izquierda. Entonces, a- yo siento de que lo que se está dando es un reentramado de de voluntades nuevo, que refleja también un poco el reentramado que se está haciendo a nivel de la sociedad, digamos, ¿no? Eh, Porque digamos que los lazos que articulaban a la sociedad y que nos permitieron resistir la grave crisis de los 80 se rompieron en los 90 con Fujimori, ¿no? Ese tejido despótico que aludía Hugo Neira y que refleja un orden estamental, pero también una forma de articulación muy eficiente de la sociedad. Entonces, ese tejido despótico se está reestructurando dramáticamente en la medida en que las comunidades, sobre todo del sur andino, se están convirtiendo en nuevos sujetos políticos, ¿no? Es interesante porque nuestra crisis en realidad es bien del siglo XIX, ¿no? O sea, porque finalmente el núcleo de la contradicción es de que las élites conservadoras no aceptan de que las comunidades andinas tengan agencia política, ¿no? Eso es el siglo XIX. Y eso se resolvió en Europa con las democracias modernas, ¿no? Entonces, en términos de institucionalidad política, pues nuestra crisis es un anacronismo, pero es nuestra crisis, ¿no? Es nuestra crisis, ¿no? Por eso es que hay tantos déjà vus coloniales en muchas de las cosas que escuchamos, ¿no? En la discusión pública, ¿no? Justamente por eso. Eso significa que las ideas en realidad no calan profundamente y que son los temperamentos, las emociones viscerales las que a veces empujan y que se transforman en ideas en cierta medida. Es decir, no es que la razón gobierne al movimiento de la gente, sino al revés. O en todo caso es una cosa muy circular, pero muy apasionada. Me estoy refiriendo a estos actores no centrales, ¿no? Sino periféricos, que de alguna forma responden
y pese a que haya A o B discursos, me estaba refiriendo también al resultado de la elección que publica Perú 21, o que no publicó más bien, que lo publica Hildebrand, en la medida en que uno puede decir, han cambiado muchas cosas en el Perú desde el año pasado a la fecha, pero esos cambios no han removido las entrañas de la indignación de la gente, del cansancio de la gente en la periferia, ¿no? Que viven situaciones que no han variado. ¿Esa puede ser una explicación, Juan Pablo, o hay... Claro, lo que pasa es que no están haciendo las preguntas correctas, ¿no? Yo quisiera diferenciar dos cosas, ¿no? Una tiene que ver con lo que implica el malestar social, ¿no? Que es un fenómeno mundial, ¿no? Sí, Y que tiene un componente de indignación, ¿no? Tiene un componente fuerte de indignación. Basta ver, por ejemplo, ejemplos como Chile, como Francia, o como recientemente Israel, eh, pero que también tiene un fondo racional donde la gente siente pues que ya no tiene futuro, ¿no? Que ya no tiene ninguna posibilidad de futuro, ninguna perspectiva en el actual ordenamiento y organización de la sociedad, del Estado. Pero también está un poco una dimensión cognitiva distinta, sobre todo de los pueblos andinos, ¿no? Es lo que los colombianos le llaman el sentipensar. El sentipensar. O sea, no solamente es pensamiento racional, sino es sentimiento a la vez, ¿no? Y en realidad, este sentipensamiento que hace que la gente todavía conteste que votaría por Castillo, tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de cambios que sean profundamente reivindicativos y de que reinstalen en esta organización del mundo el reconocimiento a, a los elementos étnicos, ¿no? A nuestra cultura, a nuestras culturas andinas, amazónicas, que no se sienten parte del proyecto del país ni se sienten representadas. Y ese es el núcleo de la contradicción. O sea, no puede haber una salida a la crisis si no instalas otro tipo de relación que implique una visión distinta del Estado-Nación y que implique otros símbolos, ¿no? Que implique otras sensibilidades, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer lo mismo que han hecho en Bolivia, eh, de, 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 de- de aceptar la huifala como un elemento de representación, ¿no? Este, y que es la misma discusión que se da en España con las esteladas de Cataluña, ¿no? sí. Entonces, finalmente, pero eso, como te digo, sobrepasa a la derecha, que finalmente eh, ni siquiera les da, pues, ni siquiera tiene capacidad de aceptar a las poblaciones indígenas como ciudadanos con los mismos derechos. Son discusiones que les parece, pues, inaceptables, pues, ¿no? Pero que definitivamente configuran un, un nuevo país que está pugnando por emerger, por constituirse, ¿no? Hay un museo en Madrid, el Museo de Historia Natural, donde hay una pintura que se llama El Cuadro, ¿no? El Cuadro. Es una pintura en la cual están representados, en realidad el cuadro es un inventario de los recursos naturales del Perú. Y tú ves el cuadro y están todos los recursos naturales del país, pero también figuran como recursos las diferentes castas, ¿no? Y como lo decía un historiador de mundo anglosajón, hay que aceptar, tenemos que aceptar que para el mundo hispano, los latinos, los españoles americanos
no éramos ciudadanos, nunca fuimos seres humanos para ellos, sino fuimos simplemente recursos, ¿no? Entonces, para las élites peruanas, los territorios y las personas que los avistan son recursos, son elementos a los cuales deben administrar, disciplinar, tutelar, en el sentido cristiano, ¿no? De la compasión, ¿no? Pero no son sujetos que tienen agencia política. Pero también implica esta relación del territorio como recurso, evidentemente, pues es un problema, ¿no? Porque para las colectividades andinas y amazónicas, el, 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 el territorio es una unidad indisoluble con los individuos, ¿no? Eh, eh, es como dice Jaime Breil, ¿no? Para los andinos somos tierra que camina, ¿no? Es una linda frase, además. Somos tierra que camina. Entonces, ¿y eso qué implica? Eso implica que cosas disruptivas, como el hecho de que la naturaleza tiene derechos, como dice la Constitución de Ecuador. La naturaleza tiene derechos. ¿Por qué? Porque la naturaleza finalmente es la que nos da la vida, ¿no? Y eso va más allá de cosas exóticas como el ciclo del agua, ¿no? Eh, o, o la biodiversidad de la selva, ¿no? O sea, ya estamos hablando de cosas que tienen que ver incluso con la sostenibilidad misma de la vida. Claro. Eh, una cosa que ha pasado muy desapercibida, y lo voy a hacer rápido para terminar, es el hecho de que ha salido un metaestudio donde el Perú y Chile tienen la peor calidad del aire de América Latina. Y eso significa en el Perú un aproximado de 35.000 muertes anuales solo por la mala calidad del aire en las zonas urbanas. Entonces, o sea, estamos llegando al nivel en el cual la propia sostenibilidad de la vida en el Perú está en peligro. Y, y eso no es un invento solamente del cambio climático. O sea, cuando tú lees a Bravo Beresani, por ejemplo, que era un ingeniero de izquierdas de la UNI muy capo, ¿no? Bravo Beresani decía de que el Perú, pues, tenemos la noción de que este es un país inmenso, pero la superficie habitable peruana es menor que la de Francia. Entonces, en realidad, no somos conscientes de que va a llegar un momento en que la sostenibilidad de la vida en el Perú va a estar muy en peligro si es que no, digamos, pensamos en un país donde la conservación y la sostenibilidad del medio ambiente sea parte de nuestro pacto de convivencia, ¿no? Finalmente. Sí, yo creo que eso es un problema también de disociación casi esquizofrénica entre considerarnos separados de la naturaleza, ¿verdad? Es decir, no considerarnos como parte, un elemento más de la naturaleza. Sí, pues, ¿no? Y bueno, eh, es muy complejo en realidad, es muy complejo porque eh, yo de verdad siento que estamos raspando la epidermis, ¿no? De las cosas. Además que tenemos una visión muy distorsionada del mundo andino. Creemos que el mundo andino pues es una cosa exótica, ¿no? De gente que está atrapada en su cultura, cuando el mundo andino en realidad es una de las cosas más globalizadas que hay. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando fui al primer concierto de Metallica, ¿no? Recuerdo que yo era gerente de planeamiento corporativo del seguro y suspendí una reunión para irme a mi casa, vestirme de negro con mi hermano que también se fugó de su chamba e irnos al Estadio Nacional de negro. Y nos encontramos con más de 55.000 personas de negro saltando en el estadio. Pero particularmente quedé sorprendido por la gran cantidad de cusqueños y arequipeños.
que se habían venido desde el sur a metalear, ¿no? Y algunos con su coquita, algunos con su, ¿no? Con su trago pero y ahí estaban, ¿no? Entonces, en realidad, el mundo andino es de una complejidad enorme, ¿no? Enorme. Y esos estereotipos, ¿te acuerdas? Tú mencionaste el problema de Orozco, que no lo dejaron, bueno, él mismo aceptó incluso no participar en TED, y básicamente, Renunció, sí, claro, por una cuestión racial, ¿no? Es decir, por una claro. suerte de estereotipo de lo que es el serrano. Pero, como te digo, pero no estamos hablando de un mundo exótico, de un mundo Claro, que esté aislado sino de que finalmente el mundo andino pues tiene una enorme capacidad de asimilación y de recreación de muchas cosas, ¿no? Hay una anécdota que la cuenta un filósofo de San Marcos, que es la historia de un famoso actor de Bollywood, actor hindú, que se fue de turista a Cusco. Y estaba caminando por la Plaza de Armas de Cusco, cuando en eso se acerca una chiquilla y lo saluda en hindi. Y el tipo se queda perplejo de ver a una chica andina que le está hablando en hindi, en el idioma pues que habla que es uno de los idiomas más importantes de la India y claro. que es el idioma del cine de Bollywood, ¿no? Porque la India tiene varios cines, digamos, Sí, sí, que está. manejan varios idiomas distintos para varios públicos. Pero el tipo se quedó paralizado, pero más paralizado se vio cuando la chica agarró y dijo, mira, ha venido fulano de tal. Y aparecieron un montón de chiquillas, ¿no? Y que lo saludaban en hindi. ¿Y qué resulta? Que el tipo se encontró de que no solamente en Cusco, pues, las películas de Bollywood arrasaban en el medio de las cusqueños, básicamente a partir de las cabinas, ¿no? Que había un montón de cabinas donde la gente accedía a películas hindúes y había muchas chicas que sabían el hindi, ¿no? Y te estoy hablando de una anécdota que pasó hace casi 20 años, ¿no? Claro, la época de las cabinas. La época de las cabinas, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, el mundo andino es un mundo en el cual está activa, que en realidad desde la colonia está activamente en un intercambio y asimilación constante de saberes, de creencias, de sensibilidades, y que finalmente, pero sin embargo eh, digamos, de cultura, hay un núcleo de visión, de comunidad, que los define y que sienten que no es parte y que no es reconocido ni aceptado del proyecto cultural de las élites, ¿no? Hay un documental que yo que se llama Los Caminos del Barroco, ¿no? Que es básicamente un grupo de gente francesa que comienzan a estudiar, a seguir la pista a la música barroca producida producida en el mundo andino, ¿no? Y ellos encuentran, ¿no? Encuentran en esa búsqueda, porque van por Perú, van por Bolivia, y encuentran de que hay muchos elementos constitutivos de la cultura barroca europea que han sido asimilados y que en la cultura andina y que se expresan en sus fiestas, en sus festividades, en su relación con la religión. Entonces, lo que ellos decían es que en el mundo andino la cultura barroca está viva, ¿no? Sí, Y que el mundo andino tiene un elemento eh, de cultura europea muy vigente. Entonces, ellos decían, si nosotros queremos entender
el mundo europeo, tenemos que recorrer esos caminos y tenemos que ponernos en contacto con esas culturas vivas que finalmente son parte de nuestra cultura también. Entonces, no es que sea un mundo exótico, No, no, no. ancestral, ¿no? Es un mundo que se ha ido adaptando a la forma como se ha ido globalizando el mundo andino y ha habido pues un enorme sincretismo propio de esto, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho, por ejemplo, la música barroca, ¿no? La música barroca en quechua, ¿no? Pero es básicamente un sincretismo, europeo andino, ¿no? Eso ha Entonces, pasado fácilmente, eso se ha sido estudiado en la pintura, por ejemplo, desde los inicios del barroco. El barroco imaginario en la pintura en Perú es más estudiado que la música barroca en el Perú. claro, pero lo que quiero decir es de que finalmente hay un sincretismo cultural, ¿no? Que es del cual ni siquiera somos conscientes, ¿no? Entonces, decimos, tenemos la imagen de las élites de ese mundo andino exótico, retrasado, semibárbaro, pues eso no te resiste, pues, eh, ningún, ningún análisis, ¿no? Una de las cosas que yo quisiera hacer cuando vuelva a caminar es irme a Cusco, por ejemplo, hay una temporada de conciertos siempre hay temporadas de conciertos barrocos en Cusco, sobre todo en el templo de Andahuelías, y eso pues es un disfrute, ¿no? Escuchar el órgano del templo de Andahuelías, en Andahuelías, debe ser una experiencia impresionante. Yo que tengo las grabaciones de eso, me emociona. Imagínate cómo estar ahí en el templo, además con esas pinturas tan bellas, ¿no? ¿No? Que son pinturas europeas, pero hechas por indígenas, ¿no? Entonces, en realidad, necesitamos, pues, finalmente abrir nuestra mente, ¿no? Nuestra sensibilidad, salir de esa visión tan pobre y esquemática del Perú que nos ofrece, pues, la derecha, ¿no? Que quiere, pues, administrar un régimen estamental que ya no se sostiene, y que es además absolutamente injusto, ¿no? Muchas veces yo he sentido mucha, es una mentalidad que es más que un ejercicio académico, ¿no? Yo incluso he tenido la oportunidad de sentir también esa mentalidad, esa discriminación, como muchas personas, ¿no? Porque finalmente, es así bien jerárquica y bien estamental la forma como se estructuran incluso los espacios, ¿no? ¿No? Entonces, donde finalmente lo que predomina es la segregación, ¿no? En las playas, en los restaurantes, en los clubes sociales, todo está segregado, ¿no? Algunas segregaciones son sutiles, muy sutiles, ¿no? Cuando vas a un restaurante y después se te acerca el mozo y te dice, señor, disculpe, pero ese espacio no es para usted, le recomiendo donde usted va a estar más cómodo, ¿no? Y te sacan muy sutilmente de la zona VIP, digamos, ¿no? De la zona para la gentita, ¿no? Y hay otras pues que son explícitas, ¿no? Claro, ¿No? Y que además son profundamente dolorosas, ¿no? Porque tú sientes, incluso hasta que tu plata no vale nada, ¿no? sí. ¿No? Que se supone es un principio igualador del capitalismo, ¿no? ¿No? Pero aquí en el Perú no. Puedes tener plata y para algunas cosas, mundanas o trascendentes, tu plata no vale nada. Y eso es profundamente dramático, porque significa pues que en este país, que tú estudies, te hagas una carrera, una profesión, trabajes, tengas tus patrimonios, pero finalmente no te puedes comprar un departamento en Asia, o no puedes entrar a determinado restaurante, o es, es frustrante realmente, ¿no? Y evidentemente, pues eso pasa en el Perú todos los días, ¿no? Yo he conocido
casos de gente, digamos, de familias emergentes, provincianas, con mucho dinero, con muy buena pinta, con muy buenas profesiones, con muy posicionamiento profesional, que han querido comprar determinados departamentos en zonas exclusivas al contado y les han terminado devolviendo el dinero porque no pasaron la evaluación de la junta de propietarios, ¿no? Y donde te evalúan los antecedentes de 3 generaciones, por lo menos, ¿no? Tus padres, tus abuelos, y finalmente, así tengas la plata, ¿no? Te la devuelve el banco. Es de Perú, pues, ¿no? Sí, 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 sí. A mí, bueno, esa es una cosa muy interesante, ¿no? No, mejor no hablemos ya de casos personales. Claro, pero sí, imagínate. O sea, bueno, en realidad deberíamos hablar de casos personales como ejemplos multiplicadores finalmente, ¿no? Porque, como decía, lo dije una vez acá, en una comedia de Terencio, Júpiter tiene una frase que dice, unum ego et multil me, es decir, yo soy yo y todos los demás, ¿no? Todos los demás viven en mí. En cierta medida es la idea de que un ser humano, cualquier tipo sea, eh, es una representación de una colectividad también, ¿no? Eh, Claro, entonces, la anécdota de uno, y es la única justificación de hablar en primera persona, supongo yo, es decir, claro. tratar de hablar en primera persona porque de alguna forma representamos a una colectividad. Eh, Claro, ahora, yo quería hacer un comentario, ¿no? A propósito de lo que has dicho, Juan Pablo, sobre el tema de que estamos viviendo en una época colonial o algo por el estilo, ¿no? No viviendo, sino se hace más transparente. Bueno, Se hace más eh, transparente. ese mismo comentario lo hizo Vargas Llosa en un artículo eh, que hizo en el diario El País con respecto a los problemas judiciales que tiene Pedro Salinas y Paola Vaz, sobre todo esta Claro, última, ¿no? Que les tiene un acoso judicial, pero ya que sobrepasa los límites de lo permisible, ¿no? Es definitivamente un acoso judicial que no tiene piedad con ella. Le quieren hacer la vida, pues, hecha añicos. En fin, el tema es de que por estos problemas Vargas Llosa tiene muy... Su pronóstico es sombrío porque mientras que en el Perú se estén manejando los temas judiciales de esta índole con persecuciones que nacen desde algún sector de la Iglesia Católica, esto va a parecer que estamos regresando a la época de la colonia, ¿no? Y en el capítulo o en el programa de las prohibiciones, el primer programa, comentamos algo al respecto, ¿no? De lo que pasó en el siglo XVIII con respecto a la Inquisición, que comenzaron a haber intelectuales que comenzaron a tener una posición distinta, ¿no? Y comenzaron a leer libros prohibidos para la Inquisición de esa época, ¿no? Y se constituyeron en una amenaza para el sistema, ¿no? Yo creo que si este grupo de gente que está manejando esta coalición de derecha de gobierno si se transportara al siglo XVIII, los llamarían caviares, estoy absolutamente seguro, ¿no? Gente que tenía ideas innovadoras y en contra de un sistema perverso, ¿no? Que estaba dominado por la iglesia, no solamente en el ámbito de lo moral, en lo religioso, sino también en lo político. uh-huh. Entonces, y se me quedó en el tintero una prohibición que para mí me parece una de las que no ha tenido quizás una trascendencia nacional porque no fue una ley, pero sí un impacto impresionante cuando estas empresas transnacionales que fueron estatizadas por el gobierno de Velasco, antes tenían unos carteles en el norte del país, en los sitios de recreación, donde se decía prohibido amas y perros. Entonces, ¿qué cosas son amas? Eran las empleadas del hogar.
están poniéndolos al mismo nivel que animales. Ya la declaración del ex ministro de Educación tildando a las madres que marchaban en Lima como peor que animales, nos puede establecer que esta tendencia a discriminar a la gente de la sierra está vigente, absolutamente vigente, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Cuando una persona de Lima viaja al interior del país, siente que está haciendo un viaje a otro país, no a su propio país, ¿no? Y la gente no son sus compatriotas, son los lugareños, ¿no? Que les Claro. tratan de mostrar sus cositas y orientar dónde están las cosas y bueno, entonces eso es parte de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Lo vemos clarísimamente, clarísimamente, ¿no? Alguien por ahí escribió una carta a Aldo Mariátegui diciéndole que para él cuando veía gente del Ande en Lima como que le estaban malogrando el paisaje, ¿no? Bueno, en general, sí, pues hay todo eso. Pero, como les digo, yo siento que, digamos, que están apareciendo nuevas sensibilidades, nuevas subjetividades, ¿no? Este, eh, producto justamente de la globalización, ¿no? Por ejemplo, esta chica ayacuchana, Renata Flores, ¿no? Que canta canciones de Michael Jackson en quechua, digamos, ¿no? Además, muy bien arregladas, muy bien con un desarrollo, muy bien producidas. O este pata que ya es un cantante internacional, Liberato Cani, que hace rap en quechua, ¿no? Entonces, son finalmente sensibilidades que están construyendo nuevos espacios y que están construyendo nuevas mayorías, ¿no? Porque finalmente uno lo que ve es a nivel del mundo del arte, ¿no? Que hay pues espacios en los cuales están apareciendo eh, otras cosas, ¿no? A mí me dio mucho, eh, impresionó mucho un desfile escolar en un pueblo de Puno, donde estaban desfilando los chicos, un colegio con su banda de música, todos uniformaditos, todos desfilando cantando Dina Asesina, ¿no? O sea, cuando ya se llega a ese nivel, implica de que ya tienes tú otro sujeto, ¿no? O sea, ese niño que está marchando, cantando Dina Asesina, ¿no? En Aymara, es otro sujeto social. Ese es otro ciudadano, ¿no? Y las implicancias que eso tiene en lo que significa el país que está por venir son pues inmensas, ¿no? O sea, este es un proceso que, como les digo, va a ser largo y muy traumático, pero yo siento que lo que va a emerger de allí es una cosa que va a transformar positivamente el país, ¿no? Y que se Sí, está alimentando además de otros procesos globales, ¿no? O sea, nos sorprendería la, la forma como estos grupos utilizan las redes digitales, ¿no? Se comunican, interaccionan entre ellos, interaccionan con grupos similares de América Latina, intercambian experiencias, mejores prácticas. O sea, ya hay una cosa que está corriendo subterránea ahora porque las protestas han entrado en una pausa, lo cual no significa de que no existan. O sea, hay un montón de actividades simbólicas, ¿no? Movilizaciones, performance, de resistencia a lo largo de todo el país que la prensa no, no las muestra, ¿no? Pero que existen y que circulan en los medios, en la prensa alternativa, en los medios alternativos,
los cuales además ya se están transnacionalizando también, ¿no? ¿No? Por portales como Waica, Ojo Público, por ejemplo, ya son medios muy potentes y que algunos de ellos, como Ojo Público, tienen alcance, trascendencia internacional, ¿no? O sea, forman parte de redes internacionales de periodismo alternativo y eso hace pues de que la cosa tenga otros niveles de impacto, ¿no? Entonces, en realidad, el tema es cómo hacemos que la gente salga de la burbuja. Yo pienso que sí, en algún momento eso va a suceder, ¿no? Pero el tema finalmente es como como los bolcheviques, ¿no? Cuando llegaron al Palacio de Invierno dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué hacemos, no? Entonces, ese yo creo que es el desafío, ¿no? Pero yo tengo indicios de que ya hay gente que está trabajando activamente en eso, ¿no? Yo, en esta última reunión que les comenté de la mula, escuché a Marisol Perestello, un speech muy bacán, pero con mucha data empírica, ¿no? Lo cual significa que hay un grupo de gente desde su lado, que es un lado, digamos, liberal centrista, ¿no? Que están trabajando están trabajando, están metiendo la cabeza, están generando conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, y evidentemente un tipo de política en esas coordenadas es muy potente, ¿no? Entonces, yo ya veo cosas, muy interesantes que están ocurriendo por debajo, ¿no? Estos grupos temáticos que está organizando el rector de la UNI, por ejemplo, con gente del sur, con universidades del sur, ¿no? O sea, hay cosas interesantes y se ve también en el mundo del arte, se ve así en el mundo son distintos planos, ¿no? Entonces, el tema es cómo tú sales de la caja, ¿no? Entonces, felizmente, de acuerdo a las redes que más o menos uno va cultivando, uno va viendo esas actividades, ¿no? Lo que sí marca preocupación es que finalmente también uno ve espacios en los cuales pues la gente está trincherada en su visión tubular y conservadora del mundo, ¿no? Y eso es súper complicado, ¿no? Porque finalmente, ya lo hemos visto en Brasil, las consecuencias que puede tener eso, ¿no? Gente que se atrinchera y termina en una cosa muy parecida al bolsonarismo. Yo creo que esa es una cosa que vamos a padecer también, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás hablando de los fenómenos complejos en el mundo andino, estas propuestas de tecno en quechua o en aymara, estos fenómenos de la música barroca que se vuelve contemporánea, es decir, que funciona hasta la fecha. Nada de eso se habla. Lo que has hablado del encuentro con el artista indio o hindú, todo eso muestra un mundo complejísimo que no está de espaldas a a la actualidad y que sin embargo no se conoce, no se discute, no se trata de comprender ni de lejos en la mayoría de ciudades de la costa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, cómo se puede hacer para que todo esto se dé a conocer y que se rompan los simples estereotipos, que se rompan estas visiones tan acartonadas, que lo que sirven es básicamente para vender baratijas, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo que hay que hacer es propiciar espacios de encuentro, ¿no? Porque en el Perú, el problema es que nosotros tenemos un país que está organizado en otredades, ¿no? Está organizado en otredades y eso atraviesa a a todas las redes sociales, a todas las clases sociales, a todos los segmentos de la sociedad y que además están muy amarrados con antivalores, ¿no? Hay un libro de Gonzalo Portocarrero que lo describe claramente, que es
que se llama Los rostros criollos del mal, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que hay que hacer es un poco lo que he estado tratando de hacer este profesor de la Católica, Jorge Yamamoto, que es un poco estudiar los sentidos comunes, estudiar en los sentidos comunes, digamos, que finalmente caracterizan la vida y la interrelación cotidiana, ¿no? Ujú. Entonces, ahí yo creo que hay un marco muy interesante para poder comenzar a reconocernos, porque el tema es encontrarnos con los otros y reconocernos, ¿no? Y esos espacios hay que construirlos activamente, ¿no? Como parte, además, en algún momento, ¿no? Sobre todo cuando hay un régimen verdaderamente democrático, en algún momento como un espacio, además, donde nos reeduquemos en nuevas reglas de convivencia. eh, eh, por ejemplo, deberíamos escuchar en el Congreso a parlamentarios hablando en sus lenguas originarias y congresistas, obviamente, escuchando a través de un traductor, ¿no? O sea, son temas básicos, ¿no? El respeto a las vestimentas tradicionales, ¿no? A mí, por ejemplo, estas imágenes de las mujeres con polleras, ¿no? Con sus sombreritos, enfrentándose a la policía con sus banderas peruanas, En negro, enfrentándose a en la blanco y policía. negro. Son imágenes, pues, poderosísimas, ¿no? Ujú. Son imágenes enormemente poderosas, ¿no? Y que, revelan, pues, un posicionamiento distinto, ¿no? Sin embargo, para mucha gente esa expresión de salvajismo, de desorden, ¿no? De subversión. Entonces, yo creo que ahí hay un proceso de reeducación y que mientras estemos en esta situación de lucha, de resistencia, debemos ser lo suficiente creativos para crear los gestos, los grandes gestos que requerimos para que finalmente los peruanos nos reencontremos y nos aceptemos iguales en la diversidad. No sé si te acuerdas a Marta Hillebrand, que en paz Por descanse, supuesto. eh, 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 haciéndole problemas a la señora Hilaria Supa, una sobreviviente de las esterilizaciones forzadas del gobierno de Fujimori y una enorme líder social, cuando hablaba ella en quechua, ¿no? O Ujú. sea, sin irnos muy lejos, eso ha pasado y eso ha sido pues de una violencia enorme, ¿no? Sin embargo, no pasa nada porque, bueno, sí, pues tiene razón, ¿cómo se le ocurre a esta indígena, por decir una cosa amable, Claro. hablar en su huevada, pues, ¿no? O sea, yo creo que en realidad hemos naturalizado tantas cosas, hemos naturalizado tanto el desprecio, pero yo confío, ¿no? Confío en que finalmente logramos construir esa imagen de, de la igualdad en la diversidad, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, no sé si se acuerdan la, la inauguración de los Juegos Panamericanos, ¿no? Y donde la gente estaba feliz porque se sentía representada por ese collage de culturas, ¿no? Y éramos la envidia de todos los países, ¿no? Sin embargo, quienes diseñaron esa, esa performance fueron peruanos, fueron, fue un italiano con unos ingleses que habían hecho la ceremonia en los Juegos Olímpicos de Londres y que finalmente vinieron, hicieron una especie de experiencia etnográfica, vivieron un mes en distintas provincias del Perú y en función de eso crearon esa performance, ¿no? Que hubiera sido de repente imposible para un peruano que está pues bloqueado por esta segmentación, con estos bloqueos mentales, pues, ¿no? Finalmente, ¿no? Eh, pero en fin, yo creo que
como decía alguien por ahí, la lucha continúa y creo que lo que necesitamos pues es básicamente imaginación, necesitamos buena onda y sobre todo eh, eh, encontrar maneras creativas, sobre todo de involucrar a los jóvenes, ¿no? De involucrar a los jóvenes y no sé si nosotros seamos los más adecuados, ¿no? Pero sí, de repente hay que pensar en otros códigos, ¿no? En el mundo de las letras, en el mundo del arte, ¿no? Ayer escuché una excelente canción de Diazepunk, que es una banda punk, que es una, no es una versión propia también que se llama Dina Asesina, ¿no? Que es un buen rock que han sacado estos chicos. Sé que hay gente que está trabajando desde de otras corrientes de la música, este tema de, de, de canciones y de poesía, que está vinculada a colocar, pues, a abrir otras subjetividades, ¿no? Otras subjetividades que nos den herramientas para resistir, pero también para juntarnos, para abrazarnos, para reconocernos, ¿no? Eh, Reconstruir. yo no sé si reconstruir, ¿no? No, Porque construir, construir. ¿No? construir realmente el país que nos debemos, que ya no lo veremos nosotros realmente, pero que por lo menos podemos desde la experiencia de lo que hemos pasado, de lo que hemos transitado, ¿no? Eh, eh, darles esa experiencia, ¿no? Y sobre todo situarlos, ¿no? Yo he tenido alumnos eh, que cuando yo les hablaba de las experiencias de la guerra interna, de Sendero Luminoso, sencillamente no lo podían creer. O sea, eran absolutamente incrédulos de que en el Perú alguien o un grupo de personas fuese capaz de desplegar ese nivel de intolerancia, ese nivel de violencia. O sea, había gente que no, decían, profesor, usted está exagerando, ¿no? Eso me han dicho más de una vez, ¿no? Y frente a eso yo he tenido que diseñar estrategias de aprendizaje un poco para situarlos, ¿no? Y en ese sentido la literatura para mí ha sido mi mejor herramienta, ¿no? Una cosa que me ayudó mucho, por ejemplo, yo dictaba un curso que se llamaba de Humanidades Médicas, pero también en el curso de Sociología y Antropología, por ejemplo, en una época hice que los chicos leyeran, por ejemplo, a una gran escritora peruana que reside en Estados Unidos, Claudia Salazar, ¿no? Que es sanmarquina, también ella es ingreso 80 de San Marcos, y por ejemplo, en un curso mío hice que los chicos leyeran, por ejemplo, La sangre de la aurora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que es una novela que es la ópera prima de Claudia Salazar, y había gente que quedaba pues chocada, ¿no? Por el nivel de violencia, ¿no? Pero también tú tenías respuestas de género, ¿no? La mayoría de los varones estaban impresionados, ¿no? Pero las chicas estaban profundamente conmovidas y algunas lloraban durante la lectura, ¿no? Y esto tiene que ver porque La sangre de la aurora, que es una visión de la guerra interna desde la experiencia femenina, ¿no? De mujeres de distintos estratos sociales que fueron violadas durante el conflicto interno. Ujú. Entonces, finalmente, a veces necesitas esos recursos, ¿no? Que vienen de la literatura o del mundo visual, ¿no? Para que los chicos comiencen a aproximarse un poquito al mundo en que vivimos, que fue pues terrible, violento, súper hostil, y donde creo que desarrollamos capacidades de resiliencia, pues, que hasta ahora nos cuesta entender, ¿no? ¿Cómo hicimos para que en medio de tanta violencia y de tanta carencia la pasáramos tan bien en la universidad, ¿no? O sea, eh, eso a la luz de lo que es nuestra experiencia ahora ya con Canas,
Realmente fue un enorme esfuerzo colectivo de resiliencia que en realidad es está por estudiar, ¿no? O sea, como decía un historiador, hay dos grandes procesos de los cuales no se ha escrito la historia, ¿no? Cómo se reconstruyó el Perú después de la guerra con Chile y cómo se reconstruyó el Perú después de la guerra con Sendero, ¿no? O sea, es impresionante, realmente, ¿no?